Buenos días, soy Jazmín Sánchez Granera del área de promoción de derechos e incidencias de Cali. Voy a leerles el resumen que nosotros recopilamos acerca de las reformas que pretende introducir el gobierno de Nicaragua. La reforma constitucional no es una actualización a los nuevos tiempos. Es un retroceso sin precedentes en muchas de sus disposiciones hasta de más de un siglo. La escritura de ese texto fue guiada por una dinámica cuya maldad no puede ser puesta en palabras. Khalid identificó que la mayor parte de la redacción es intencionalmente ambigua y vacía precisamente para ser funcional al establecimiento de un nuevo tipo de Estado, el totalitario, y una nueva forma de gobierno, la dictatorial. El título preliminar es el núcleo de ese texto, pues el resto es absolutamente toda la Constitución queda subordinada a él. El título preliminar es brutal. Destruye a la República. Los principios del título preliminar institucionalizan a un Estado en permanente paranoia. Y por eso es por lo que a lo largo de las secciones que Khalid analizó, se insiste que el ejercicio de los derechos debe marcarse en aquel. Un Estado revolucionario que junto a un preámbulo que aumenta el panteón en los que supuestamente descansa esa revolución, impone a los nicaragüenses la obligación de ver la historia de una forma recortada, totalizada y sesgada. Ese Estado revolucionario obligará a los nicaragüenses a ser sandinistas, cuando cientos de miles demostraron en las calles su rechazo a ese sandinismo asesino en abril de 2018. Asimismo, cuando redactábamos este informe, nos preguntábamos sobre diversas distorsiones que no existen. ¿Qué es el poder revolucionario? Nuestra conclusión es que es una ficción donde los miembros del FSLN lo ejercen y lo delegan a la presidencia. Al respecto, es importante leer que el poder del Estado lo ejerce la presidencia y este coordina a los órganos y ya no poderes del Estado. Absortos no encontramos en ninguna de las constituciones de Occidente de los últimos 40 años, incluyendo en regímenes autoritarios o dictatoriales, la inclusión tan a cara abierta, la elevación a rango constitucional de una dictadura. En cuanto a los derechos civiles y políticos, la Constitución es ahora un texto represivo escrito en contra de los nicaragüenses. Muchos derechos han sido abolidos o restringidos. Khalid encontró que la dinámica de redacción de los grupos de derechos, por ejemplo, los relacionados con la privacidad, siempre hay un artículo que invalida explícita o implícitamente a los demás. Los derechos que quedaron fueron vaciados de garantías o prohibiciones para su ejercicio. La eliminación de la prohibición de la tortura, de las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva y de la libertad de conciencia los vuelven inefectivos al derogarse las prohibiciones de su quebrantamiento que guían a la consagración del derecho. Todo es profundamente ilusorio. La soberanía, la paz, la integridad están por encima del ejercicio de la totalidad de los derechos civiles y políticos. Es decir, que antes de ser humano está la de ser sospechoso de una actividad que ponga en riesgo a la integridad del Estado policial. Precisamente, invertir el ejercicio de los derechos por una supuesta protección de la soberanía que no está siendo agredida, por ejemplo, por una guerra, es típico de esta forma de Estado que desde enero oficialmente regirá en Nicaragua. El nicaragüense prácticamente desaparece de la escena pública, lo que causa mucha impresión. Una cosa es lo que se practique y otra cosa es que se normativice a la impunidad. En este sentido, la noción de ciudadanía se desvanece en un listado de derechos políticos, unos derogados y otros recortados. La eliminación de las barreras para ejercer los derechos ciudadanos ya no es más que un deber del Estado, porque no hay más derechos políticos y porque ese mismo Estado ya no se funda en el pluralismo político, según el título preliminar. Lo peor, concluye subordinando el ejercicio de los derechos políticos al título demoledor preliminar.
La práctica reescritura de la Constitución nos ha obligado a estudiarla por partes. En esta primera entrega nos dedicamos al título preliminar y a los derechos civiles y políticos. Luego publicaremos la relativa al resto de derechos y una tercera lo va a requerir la nueva organización del Estado. Por otro lado, Khalid no quiere llamarse engaño. Mucho de lo que está en este texto ya lo hace el régimen de facto, incluso antes del inicio de la represión. Sin embargo, existen partes que sobresivamente fueron eliminadas, incluso cuando se enarbolaron como supuestos logros de la revolución, como la amplitud de los derechos políticos y la garantía de los derechos relacionados con la privacidad, la libertad de expresión y pensamiento, y otros derechos actualizados en la propia reforma sandinista del año 2014. Es contradictoriamente un retroceso de su propio entendimiento de la Constitución y de los derechos, derogar lo que en teoría ampliaron. Próximamente estaremos hablando acerca de los derechos civiles y políticos que fueron suprimidos, derogados o modificados. Buenas tardes.